Yo tengo Zoom Premium. Entonces. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo está? ¿Usted? Bien, también, gracias. Claudia Ortega. Sí, ahí ya la puse presente, del primero A. Sí, profe. Sí. Del primero A, ¿usted estuvo la clase pasada? Al inicio, profe, al comienzo. Ya. Después, no, por motivo personal no me Ya. podía ver la clase, sería la segunda con esta. Sí, la segunda, como de este nuevo periodo Claro. de clases ya con asistencia. Hola, buenas noches. Hola, señorita. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, también, muchas gracias. Qué bueno. Ya. Me alegro escucharla. Sí. Por lo menos lo escuchamos. Sí, por lo menos nos escuchamos. Sí. Ya, bueno, les cuento por qué los cité a esta hora, porque con ustedes tenía mañana, ¿cierto? Sí. Sí. Ya, lo que pasa es que nos autorizaron a reunir de nuevo los cursos porque la asistencia ha sido muy baja. Y yo, por ejemplo, a mí me ha pasado incluso conectarme y que no llegue nadie. Ya, entonces por un tema de acomodar los tiempos. De Hola, hecho, profe. hola, buenas noches. Por un tema de acomodar los tiempos, ahí ya lo estoy poniendo presente a los que se van conectando. Por eso vamos a estar entonces los miércoles a las 8:30. ¿Ya? Si no me, ¿ustedes están con qué profesora de historia? Hoy día no tocaba historia. Es como Ya. la mía, a la misma hora, profe. Sí. No, pero El día historia siguiente, parece que era, claro, a las 7, si no me sí. equivoco. Por problemas de internet no tenía, entonces estaba con problemas, por eso hoy día no hizo la Sí. clase. Sí, me comuniqué con ella para que así no nos topáramos, porque como les decía, esto es como la mejor opción de tener a los tres cursos juntos, porque en realidad, los tres que me tocan a mí, porque
son 4 primero y segundo, primer nivel medio, pero yo tengo con 3, con primero A, B y C. Y por un tema de comodidad de tiempo, como le estaba comentando, en algunos cursos no se conecta nadie, entonces a veces es mejor tenerlo a todos juntos y por eso los cité hoy día, y si es que se puede, porque hay algunas personas que no pudieron, este va a ser nuestro horario más establecido. Que el que venía desde antes. Desde antes yo lo citaba los miércoles a las 8, así que no es tan distinto. Hola. Hola, profe. ¿Cómo está, don Luis? Bien, ¿y usted? Bien, también. Ya, ¿Tanto entonces, tiempo? sí, que tuvimos este cambio. Don Luis, ¿cuál es su apellido? Luis Jara. Jara, aquí está. Sí. Ya. Entonces, como les decía, este quizás va a ser nuestro horario establecido, a pesar de que en el horario oficial sea distinto, como por comodidad, va a ser nuestro horario más establecido. Ya. Ok. Entonces, bueno, yo también aquí voy a tratar de avanzar un poquito más rápido porque siempre se me corta, pero también nos cambiaron un poco la metodología en la cual nosotros le entregamos los instrumentos, ya sean guías, ¿cierto?, de contenido de evaluación. Nosotros antes trabajábamos, yo les mandaba una diapo y luego lo último que estábamos haciendo era un formulario de Google que ustedes respondían y creo que la acomodaba bastante. Ahora nos hacen hacer esta guía que es mucho más estructurada y va a haber una vez por semana, ya sea una guía de contenido o una guía de evaluación, ¿ya? Y la guía de evaluación va a ser doble. Para las personas que la acomoda hacer a través de Word y quizá algunas personas que tienen incluso más dificultad, el colegio les va a llevar la guía impresa. Se va a mantener así, y las personas que tienen como la facilidad de hacerlo a través de formularios de Google, mejor lo hacen desde ahí. ¿Ya? Así que va a tener esta doble modalidad acomodándose también a las necesidades de cada uno. Ya, vamos a comenzar con el contenido que es sobre células. El objetivo priorizado en este caso, acuérdense que estamos viendo solamente objetivos priorizados para así alcanzar a cerrar el año, va a ser comprender que las células son unidades fundamentales de los seres vivos y que su actividad es la base de todas las funciones biológicas. ¿Ya? Y de ahí es súper importante, ese objetivo nos dice muchas cosas. ¿Ya? Nos dice que finalmente todas las funciones que ocurren en el cuerpo de las personas ocurren también a nivel celular. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que comprender es que nosotros y todos los seres vivos estamos formados por células. ¿Ya? Entonces, célula va a ser la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Esa es como su definición como tal. Unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Y ya sean distintos tipos de seres vivos. Tenemos seres vivos que son muy pequeños, que son microscópicos. Eso quiere decir que nosotros con nuestro ojo no somos capaces de verlos, solo los podemos ver a través del microscopio, como por ejemplo las bacterias, algunas algas, los hongos, ¿ya? Estos también están compuestos de células, y los seres vivos que son más grandes, quizás son más conocidos para nosotros como los animales, las plantas, también están formados de células. Y vamos a ver que igual estas células, si bien tienen cosas en común, se diferencian entre sí. Entonces, como síntesis les decía aquí, la célula es la unidad básica y estructural de todo ser vivo. Entonces, el ser vivo entonces tiene célula. Ya. Pero siempre es importante, aquí quizás avance un poquito más rápido, siempre es importante reconocer a los científicos que nos ayudaron a este descubrimiento, a este conocimiento. Por lo tanto, aquí hay una pequeña como línea del tiempo que lleva todos los grandes avances científicos que finalmente nos ayudaron a establecer todo lo que nosotros conocemos de las células. Primero, en el 1600 está este científico que es Robert Hooke,
que él publicó un libro en donde por primera vez se indica el concepto célula. ¿Ya? Entonces, por eso Robert Hooke fue el primero que dijo que existía una célula. Después, Anton van Leeuwenhoek, ahí soy un poquito mala con la pronunciación de estos científicos, él fue el primero en observar células a través del microscopio. Estas células las observó a través de muestras que estaban en el agua. Pensemos que en 1600 el agua no era potable, por lo tanto contenía muchos microorganismos. Y él observó esos microorganismos a través del microscopio y también observó el líquido seminal y por lo tanto pudo observar espermatozoides. Y ahí está al ladito los dibujos de los espermatozoides que él pudo observar. Después está Matthias Schleiden, quien postuló que las plantas tenían células. Entonces aquí hay una imagen de un tejido de una planta y se logran ver las células. Aquí esta célula es muy característica porque tiene como los bordes gruesos y tiene aquí también como una estructura súper geométrica, como un rectángulo. Entonces esa es una característica importante de destacar, quizás más adelante. Después está Teodoro Schwann, que él propuso que también los animales tenían células. Y por último tenemos a Rudolf Virchow, que estableció que toda célula proviene de otra. ¿Ya? Y esto nosotros lo vamos a ver, por ejemplo, cada vez que nosotros nos cortamos y necesitamos regenerar nuestros tejidos. Necesitamos entonces formar nuevas células. Esas células que nosotros formamos no se crean de la nada, sino que es una copia de una célula antigua. Y también pasa cuando formamos un nuevo individuo. Cuando se forma, ¿cierto? Está la concepción, ¿cierto? En la fecundación, se forma un nuevo individuo, también se forma a partir de células que ya están hechas, ¿cierto? Que es el ovocito y el espermatozoide. ¿Ya? O sea, toda célula nueva, en realidad no es tan nueva, sino que es una copia de una célula anterior. Y ahí está una imagen de cómo la célula se va duplicando. ¿Ya? Ahí vemos que de una salen 2 y luego hay 4. Cómo esa célula se va reproduciendo. Todo este conocimiento, todo este avance científico tuvo como conclusión quizás algo que se llama la teoría celular. La teoría celular son 3 postulados que indican todas las características o todo lo que influye en relación a la célula. Primero vamos a tener que la célula es una unidad estructural, ¿ya? Y esto es tal como lo dice la palabra, da estructura, da forma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros es como si fuera un conjunto de ladrillos que finalmente se van uniendo y van formando un organismo. ¿Ya? Y esto pasa en organismos que son unicelulares, que uni viene de una célula, que son organismos muy pequeños compuestos solo por una célula, como las bacterias, y en organismos pluricelulares. Pluri habla de muchos. Vale. Claro. Entonces, organismos como nosotros que estamos compuestos por muchas células. También el segundo postulado es la célula como una unidad funcional, que es decir que otorga todas las funciones. Entonces, cualquier función que nosotros realicemos, por ejemplo, comer, por ejemplo, movernos o respirar, todas esas funciones que nosotros pareciera que son tan grandes, ¿cierto? Tan cotidianas además, finalmente las realiza también una célula. Ya el movernos, un conjunto de células se van apretando, otras soltando y finalmente nos permiten el movimiento. Cuando nosotros comemos una manzana, finalmente esa manzana tiene que ocupar los nutrientes y esos nutrientes los ocupamos a nivel de célula. Lo mismo pasa con la respiración. Nosotros ingresamos el oxígeno para que las células ocupen ese oxígeno. Por lo tanto, todas las funciones que uno pareciera que son tan cotidianas o tan grandes, por así decirlo, se hacen también a un nivel muy mínimo, es decir, a nivel celular. Y por eso la célula es la unidad funcional, lo que nos permite hacer todas las funciones que nosotros realizamos como seres vivos.
Y por último, el tercer postulado es que la célula como unidad de origen. Y como les decía, esto fue un descubrimiento también de los científicos que vimos anteriormente, que quiere decir que toda célula proviene de otra célula que ya existía antes, preexistente. Ninguna se crea de la nada. ¿Ya? Pero estos postulados de cierta forma como que quedaron cortos, ya como que faltaba algo, faltaba un engranaje ahí. Y se estableció como un cuarto postulado o algo extra, que quiere decir que en las células nosotros también vamos a tener toda la información genética. No sé si han escuchado antes del ADN o de los genes. ¿Cierto? Sí. Los genes, por ejemplo, alguien dice, oye, esos genes que tienen igualito a su papá, igualito a su mamá, ¿cierto? Ya, los genes, entonces, toda la información genética que nosotros tenemos está compuesta en una molécula que se llama ADN. Y este ADN finalmente nos dice de qué color van a ser nuestros ojos, nuestro pelo, cómo va a ser la forma de nuestra cara, o sea, toda la información que nos define a nosotros está compuesta en el ADN, y mucha más incluso de las que yo le estoy diciendo ahora. Entonces, ¿dónde está ese ADN? ¿Dónde está esa información genética? En las células también. ¿Cuántas generaciones puede reflejarse la genética? Ya, eso, bueno, en general, dependiendo del, ¿cómo se llama? Del gen o del alelo que se llama. Porque hay genes que son dominantes y hay genes que son recesivos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el pelo oscuro es dominante con el pelo claro. Ya, ese es recesivo. Entonces, el pelo claro, si tengo una pareja que tiene el pelo oscuro y otro tiene el pelo claro, generalmente, o la probabilidad más alta, porque esto es como probabilidad, es que el hijo de esa pareja sea de pelo oscuro. ¿Ya? Entonces, se mantiene más entre generaciones los que son dominantes, los que son recesivos se van perdiendo. ¿Ya? Entonces, en un futuro, se supone que las personas en su mayoría van a ser morenas, y acá si no van a quedar personas pelirrojas, porque eso es un gen muy recesivo. Ah, débil, por así decirlo, ¿no? Claro, como débil, sí. Sí. Y eso también tiene una razón de ser. Se supone que las personas que, como piel morena, ¿cierto? Ojos morenos, como nosotros, ¿cierto? Tienen como mejor capacidad de adaptarse. Ah, ok. ¿Ya? Entonces, por eso se mantiene más. Bueno, y tenemos muchos tipos de células. Ya nosotros en general aquí vamos a ver algunos ejemplos, pero son solo esquemas para mejorar o simplificar el aprendizaje, pero en realidad hay mucha diversidad de células. ¿Ya? Algunas son muy pequeñas, otras tienen un tamaño que son más grandes, algunas tienen núcleo, otras no tienen núcleo, y así vamos a ver muchos tipos de células distintos, que son estas que están acá. Tenemos células que son procariontes y células que son eucariontes. Procarionte significa que no tiene núcleo. Y eucarionte significa que sí tiene núcleo. Entonces, de las procariontes tenemos que, por ejemplo, son las más simples, y aquí quizás para entenderlo mejor, tengo aquí este mapa conceptual, nos vamos a basar en un poquito en la evolución, ¿ya? Cuando se creó este planeta, no había ningún ser vivo, y luego las condiciones fueron dándose para que se creara el primer ser vivo. Este primer ser vivo que llegó acá no era ni un perro ni un gato, sino que era algo muy primitivo y muy pequeño, que eran las bacterias. Entonces la bacteria es la primera célula de nuestro planeta, el primer ser vivo de nuestro planeta. Y es como es el primero, es como muy simple, es muy primitivo. Solamente tiene membrana, que es la capa, finalmente como la piel de la célula, que es lo que limita el interior del exterior. No tiene núcleo porque es muy simple, y tiene el ADN, el material genético, disuelto, está disuelto en el citoplasma, que es como un líquido que está dentro de la célula. ¿Ya? Entonces, por eso la procarionte es una
célula muy simple, solamente como les decía, tiene membrana, núcleo, no tiene nada muy complejo. Pasa un poquito la evolución, ¿cierto? Fueron adaptándose mejor estas células y fueron capaces de crear otro tipo de células que son un poquito más complejas, que son las células eucariontes, aquí como dice eucariota. Las células eucariontes sí tienen núcleo, el ADN está dentro del núcleo y además tiene algo que se llama organelos. Los organelos son como los órganos para nosotros. Nosotros, por ejemplo, un individuo, tenemos pulmones, tenemos corazón, riñón, estómago, tenemos distintos órganos que cada uno tiene distintas funciones que finalmente nos permiten vivir. Los organelos es lo mismo en la célula, ¿ya? Van a haber distintos organelos que cumplen distintas funciones que permiten que la célula pueda sobrevivir. Y dentro de las eucariontes vamos a tener las que son de tipo vegetal, ¿ya? Y las de tipo animal. Los vegetales, a diferencia de nosotros, pueden crear su propio alimento. Ya lo hemos visto antes con la fotosíntesis. ¿Ya? Entonces ellos tienen un organelo distinto que es el cloroplasto. El cloroplasto es el que permite hacer la fotosíntesis. Y además, piensen en un tronco de un árbol que es rígido, es duro, entonces sus células también tienen una estructura que es un poquito más dura, que es la pared celular. Y por último, tienen otra estructura distinta, porque ellos no van a beber agua, ¿cierto? No es como que les da sed y van a tomar agua, es la agua que le da la naturaleza, entonces tienen que almacenar agua para momentos cuando no exista, y para eso hay un organelo que se llama vacuola, que es el que almacena el agua. Y tenemos la célula animal. Ya. Ya, entonces, en resumen, lo más importante es que la célula es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. O sea, si yo estoy hablando de un ser vivo, sí o sí tiene célula. Y que además existen 3 tipos de células. Una que se llama procarionte, que es primitiva, ¿cierto? Que es muy simple y no tiene núcleo. Y otra que se llama eucarionte, que es más evolucionada y sí tiene núcleo. Y la eucarionte se divide en 2, animal y vegetal. Ya, eso sería como sintetizar lo anterior. La procarionte no tiene nada. Tiene el ADN, ahora lo vamos a ver, tengo una imagen acá para mostrarle quizás más el detalle. Tengo aquí. Ya, esta guía se las voy a subir ahora porque yo la envié el lunes y, bueno, en todo caso todas las guías ahora se supone que están en la página del colegio, pero ahora esta se las voy a subir ahora al ¿cómo se llama? Al WhatsApp. ¿Todo lo que mostró, dice usted? Sí, todo, la guía 13 y la guía 14. ¿Esa ya la subió? La guía 13 sí, en la guía 13 es lo mismo, el compilado de los, ¿cómo se llama? De los PowerPoint de antes. Ya, que nos pidieron ahora que este cambio de estructura, por eso, pero es lo mismo los compilados de los PowerPoint de antes. Okay. Ya, esto aquí para que lo lean después, de una científica muy importante que fue Rosalind Franklin, pero ahí para la reflexión individual. Aquí tenemos la diferencia, aquí ya más clarita quizá, de los tipos de células. Tenemos aquí, esta es una célula procarionte. Las células procariontes son unicelulares, es decir, este organismo solamente se compone de una célula. ¿Ya? Es muy chiquitito, solamente nosotros lo podemos ver a través del microscopio y sus características son estas. No tiene núcleo, su ADN es circular, como no tiene núcleo está libre en el citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? Es la parte interna de las células, es como un líquido muy viscoso que está dentro de las células.
Tiene ribosomas, que es una estructura pequeñita que también la vamos a ver un poquito más adelante, pero se encarga de hacer proteínas. Y como les decía, son organismos unicelulares. Y las eucariontes, el ADN está en el núcleo, sí tiene organelos, que les decía que los organelos son como los órganos de nosotros, ¿sí? Es más grande. Nosotros somos organelos. No, o sea, a ver, si nosotros vamos como ordenando un poquito, tenemos la célula, que es lo más chico que tiene vida. De las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas y los sistemas forman a un individuo. Así está, ese es como el orden. El órgano. Sí. Y ahí, aquí hay un error, lo voy a arreglar al tiro para subírselas correcto. Pluricelulares. Son organismos pluricelulares. Nosotros tenemos muchas células. ¿Y de qué tipo entonces tenemos células nosotros? ¿Procarionte o eucarionte? Eucarionte. Eucarionte, perfecto. Eucarionte animal. Ya. Toda célula, ya sea procarionte o las dos eucariontes, tienen estas cosas que son en común. Todas tienen una membrana, que finalmente la membrana es el límite, es la estructura que limita el interior con el exterior de la célula. Todas tienen citoplasma, que el citoplasma, como les decía, es la parte interior de la célula, que es como un líquido viscoso. Todas tienen ribosoma, que es una estructura pequeñita, que lo que hace es traducir el ADN. Para que el ADN haga sus funciones, tiene que traducirlo el ribosoma. Y todas tienen ADN, que el ADN, como ya les dije anteriormente, es nuestro material genético, ¿cierto? Que tiene toda la información que nos define a nosotros. ¿Ya? O sea, independiente de la célula que yo esté hablando, todas tienen estos 4 componentes básicos: membrana, citoplasma, ribosoma y ADN. Ya, y aquí está, ¿cierto?, marcadito que todas estas tienen en común. Ya, aquí están las estructuras de una célula procarionte. Vamos a ir viendo las funciones que tiene cada parte de la célula, pero eso yo sé que es más largo y es más complejo, entonces lo que a mí me interesa es que de aquí a la próxima clase ustedes vayan anotando las funciones de cada uno para que la próxima vayamos ejercitando las funciones de cada organelo. Ya, pensemos que la célula procarionte es unicelular. Eso quiere decir que, ¿cierto? Como ya lo hemos dicho antes, está compuesta solo por una célula. Por lo tanto, la célula tiene que sobrevivir, tiene que alimentarse, tiene que moverse, ¿ya? Entonces, para eso tiene como unos accesorios, ¿ya? Por ejemplo, tiene esta colita que se llama flagelo, que le permite moverse. Tiene estos como pinchitos, ¿cierto? Como estas puntitas, que se llaman fimbrias o pilis, que lo que le permite es fijarse, ya unirse, por ejemplo, no sé si le ha pasado que se le ha echado a perder un queso fresco, por ejemplo, ya, y se les pudrió el queso fresco. Eso quiere decir que se está alimentando bacterias ahí y que pudrieron el queso. Entonces estas bacterias se fijaron y se unieron al queso fresco con estos ganchitos que tienen, que son los pilis. ¿Ya? Algunas tienen pared celular, que es una estructura que va después de la membrana, ¿ya? Que lo que hace es que se pongan como más, que tenga como otra capa de protección, ¿ya? Entonces, finalmente, no es tan necesario que se aprendan cada uno de ellos, solamente lo importante de toda esta información quizás que se ve mucho es que las bacterias, y es decir, las células procariontes, tienen estos anexos que les permite sobrevivir, ya sea moverse o fijarse en un alimento.
¿ya? Y tenemos nosotros bacterias en todos lados, ¿ya? Por mucho que desinfectemos, que limpiemos, siempre van a haber bacterias. Incluso hay muchas bacterias que viven dentro de nosotros y que conviven y que incluso nos ayudan a nosotros, ¿ya? O sea, no todas las bacterias van a ser malas. Muchas sí, por ejemplo, nos pueden producir bronquitis o una otitis, dependiendo, o incluso, no sé, pues cuando nos da diarrea, una gastroenteritis, probablemente fue una bacteria mala que en ese caso me está haciendo daño, pero otras son muy buenas y conviven con nosotros. Dígame, don Luis. El sistema inmunológico de uno es por bacteria, ¿no? Algunos, sí, o sea, tenemos nosotros algo que se llama flora. La flora, ya sea por ejemplo flora intestinal o flora bucal o flora genital, que son bacterias buenas que nos ayudan, que conviven con nosotros y que de cierta forma compiten con las bacterias malas. Entonces, por eso potencia nuestro sistema inmune, porque están ahí, nos ayudan y ese espacio lo están ocupando las bacterias buenas. Ok, Y así evitamos que nos contagiemos de algo de bacterias malas. bien, bien. ¿Sí? Entonces, por eso, y por ejemplo, también están los probióticos. Los probióticos también son bacterias y también Ah, claro. nos ayudan. También, por ejemplo, muchas bacterias son parte de la alimentación, por ejemplo, de los yogures, bueno, el pan está hecho de levadura, que es un hongo. Entonces, no todos estos microorganismos, que a veces uno lo asocia solamente a cosas negativas como enfermedades, no hacen daño, sino que muchos nos ayudan también o sea, nosotros finalmente vivimos con microorganismos. Ya. Y uno piensa que estas cosas son naturales y son todas como artificiales también, ¿no? No, las bacterias son seres vivos, o sea, son naturales. Los probióticos, todo eso son... Claro, algunos los modifican genéticamente y como que nos ayudan un poquito más o le cortan como un trocito de ADN lo malo o dejan solo lo bueno, lo potencian de alguna forma. Pueden crearlas por laboratorio, pero en general las bacterias son parte de la naturaleza. Ok. Ya, y tenemos aquí la célula eucarionte. Ya, la célula, este tipo es eucarionte animal. ¿Cómo sé yo que es eucarionte animal? Porque no tiene pared celular. Ya, solamente tiene la membrana. Aquí en el centro vemos el núcleo y vemos un conjunto de accesorios, ¿cierto? Como hartas cositas de distintos colores adentro de la célula. Ya, yo se las voy a decir algunas. Por ejemplo, tenemos la mitocondria, tenemos esto que se llama retículo endoplasmático, y son de dos tipos el retículo endoplasmático, liso y rugoso, el aparato de Golgi, el lisosoma, el citoesqueleto, y son muchos nombres muy nuevos, entonces no los quiero bombardear con esto. Sí, como les decía, esta guía se las voy a mandar hoy día y aquí está la función de cada organelo. Por lo tanto, lo que, como les decía, a mí me interesa para que ustedes vayan sociabilizando con el contenido. Anoten el organelo con su función y así yo la próxima semana refuerzo eso. ¿Ya? Ok. Y aquí tenemos una célula eucarionte vegetal. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que esta tiene una estructura más geométrica, ¿cierto? Aquí incluso hay una imagen real, es como más cuadradita. Tiene, además de la membrana, otra capa afuera de ella, que es la pared celular. Tiene este gran organelo que ocupa mucha parte de su espacio y que es la vacuola, que le ayuda a almacenar agua. Como les decía, las plantas no van a beber agua cuando tienen sed, sino que es el agua que le da la naturaleza. Por lo tanto, necesitan almacenar el agua. Tiene este otro gran organelo aquí, que es este verde, que es el cloroplasto, que permite que ellas creen su propio alimento. Y bueno, esas son las tres cosas distintas, la pared celular, el cloroplasto que permite entonces que se haga la fotosíntesis y la vacuola, que es la que almacena el agua. Yo voy a decir ahora, quizá ahí para no llenarlos con tanta información porque esto es harto y es bien complejo,
la función más importante de cada organelo. Ya. La pared celular es una cubierta externa que le da rigidez y fuerza a las plantas, en este caso mayoritariamente, porque solamente está presente en la vegetal y no en la animal. Tenemos el núcleo, que es donde se almacena el ADN. Tenemos la mitocondria, que es un organelo muy importante porque ahí se obtiene la energía. La mitocondria es la que crea la energía. Tenemos dos retículos endoplasmáticos, ¿ya? Incluso su nombre es un poco complejo. Tenemos el rugoso y el liso. Al rugoso le vamos a llamar RER y al liso le vamos a llamar REL, ¿ya? El RER está relacionado con la producción de proteínas y el REL, con L, está relacionado con los lípidos. Entonces quizá eso le puede ayudar. Termina en L y es con lípidos. Los lípidos es igual a las grasas. Tenemos aquí esto que les decía también que son propios de la vegetal, que es el cloroplasto, que lo que hace es, hace la fotosíntesis, y la vacuola, que es la que almacena el agua. Y aquí ustedes pueden ver una imagen que la vacuola ocupa, no sé, un 80% del volumen de la célula. Es muy, muy grande. Y eso finalmente nosotros, ¿cuándo vamos a ver que la vacuola está llena? Cuando nosotros mascamos una manzana y está tan crujiente que llega a explotar el agua. Eso quiere decir que su vacuola está muy llena de agua. Está turgente. Tenemos el aparato de Golgi, que son unos saquitos, que lo que hace es almacenar y modifica un poco las sustancias químicas, sirve de transporte. Tenemos los ribosomas que estaban tanto en las eucariontes como en las procariontes, que se encargan de la formación de proteínas. Tenemos los peroxisomas, que lo que hace es son como unos saquitos que ayudan a desintoxicar la célula. El citoesqueleto, que tal como le dice su nombre, es como el esqueleto de la célula. Tenemos aquí el ocilio y los flagelos, que son como unas colitas que ayudan a mover. Por ejemplo, el flagelo solamente está en espermatozoides. La única célula acuarionte que tiene flagelo, que es la colita larga, son los espermatozoides. Y tenemos las lisosomas, que son otros saquitos. ¿Ya? O sea, todo eso, como les decía, al igual que nosotros que tenemos pulmones, riñones, corazón, y cada uno cumple una función distinta y que nos permite la vida, en la célula ocurre lo mismo. Tenemos distintos organelos que cada uno tiene una función distinta que le permite entonces realizar todas las funciones vitales. ¿Ya? Entonces, como yo sé que esto es largo, quizás no es tan complejo, pero hay que memorizar quizás ahí nombre con función. Por eso les decía que lo importante es que escriban esto para así, o quizás si alguien lo puede imprimir, lo imprime y así no hay problema, pero que por lo menos que lo vaya destacando lo importante y así va relacionando el nombre del organelo con su función. ¿Ya? Porque si nosotros nos vamos inicialmente, tenemos nuestro objetivo, estamos todavía enfocados en nuestro objetivo, que la idea es que comprender que las células son unidades fundamentales de los seres vivos y que su actividad es la base de todas las funciones biológicas. ¿Ya? O sea, para saber, entender cómo que nos ayudan nuestras funciones, tenemos que conocer los organelos. Entonces, para la próxima clase yo les voy a tener una actividad sobre organelo y por eso es importante que, como les decía, lo escriban ahora. Espacio para dudas, consultas. ¿No? ¿Me pueden ir diciendo, da uno sus nombres, por favor, que no tengo aquí la visualización de todos? Ah, ya aquí. Susana Morales. Susana Morales, ¿usted es de qué curso? De la, sí.
Sí. Ya, Ruth Rojas, primero A. ya, Rojas. Ya, Paloma Pavés, sí, del primer. primero A. Sí, también lo había notado usted. Ya, usted, Lilian. Claudia Ortega, profesora del Ya. primero A también. Ya. Antil. Ahí, aquí está. Ya. Francisca Está Carmona, del primero B. Francisca Carmona, el primero. Ya. Ya. Mira, Dolce, del primero B. Ya. 12, ya. Y está Belén también. Aquí. Luis Jara, primero B. Sí, también lo había notado usted ya. Perfecto. Ya. Entonces, bueno, eso yo creo que les va a quedar más clarito cuando vayan ustedes anotando el nombre con la función, y como les decía, la idea es que vengan con eso un poquito estudiada la próxima clase para poder hacer actividades con respecto a eso. Y lo último, antes que esto se me corte, pero me queda un minuto todavía, bueno, quería saber si la acomoda este horario para mantenerlos para el resto de lo que queda del año. Los Sí, miércoles a las señorita, 8:30. a mí me Ya, conviene esta hora. ya, ya. Entonces, Sí, a mí también me acomoda el horario, profe. ya, gracias por... A mí también. Ya, ya. Igual, me Gracias, como. señorita. A todo, a todo. A A todos todos, nos ya. conviene, profesora. Ya, Mayoría muy bien, sí, porque como les decía, claro, nos pusieron un horario ahora que cada curso va a tener su propia clase, pero en realidad somos tan poquitos los que se conectan que finalmente, no sé si llamarlo como una pérdida de tiempo, pero sí como que no está tan eficiente el uso del tiempo. Ya incluso yo les contaba a los que se conectaron antes que estuve en una clase conectada y no llegó nadie. Entonces, para mí lo mejor para utilizar de manera más eficiente el tiempo, que nos conectemos todos juntos y en este horario, según el horario establecido, no hay ningún tope. Así que entonces sería los miércoles a las 8:30. Ok. ¿Ya? Señorita, yo a veces estoy atrasada, por eso no me puedo conectar, porque ya estoy empezando a trabajar y me hace incómodo llegar, o sea, no alcanzo a conectarme. Pero más temprano a las 7 cuando les tocaba, yo creo que va a ser más complejo. Sí, pues sí, a las 7 no alcanzo. Claro. Esta hora sí alcanzo, a las 8:30. Ya, entonces a las 8:30 está bien. Ya. Sí, Igual antes yo, no alcanzo. igual yo ahora